a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 3, que está referido a las herramientas básicas de calidad. ¿Okay? Hemos mencionado ya en el módulo anterior, hablamos un poco sobre la calidad y hoy vamos a hablar de esas herramientas que nos pueden colaborar en las empresas para lograr la calidad de nuestros productos y servicios. Y vamos a hablar un poquito también de los indicadores de gestión, que también son herramientas importantes que debemos conocer. ¿Okay? En una primera instancia vamos a hablar para qué se utilizan. Utilizamos estas herramientas para definir, medir, analizar y proponer soluciones a los problemas que interfieren en el rendimiento y en el resultado de las empresas. Existen, como ustedes conocen, el Kaoru Ishikawa fue el creador de las 7 herramientas de la calidad, que son las hojas de verificación, diagramas, el causa-efecto, el histograma, diagramas de flujo, los gráficos de control, que ya los vimos hablamos de ellos en un primer módulo, diagrama de Pareto y diagrama de dispersión. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y para que conozcamos de qué se trata y podamos tener un poco más de conocimiento de que tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo. ¿Okay? En un primer diagrama es el diagrama de causa-efecto o diagrama espina de pescado por su similitud con un esqueleto de pescado. Es una representación gráfica de todas las causas que pueden generar un problema, es una herramienta de análisis. Es sencillo, como ustedes pueden observar, en donde va la cabeza del pescado está el problema del cual estamos analizando y en cada una de sus espinas van las causas que pueden ocasionar ese problema y esas causas pueden estar clasificadas por categorías. Esas categorías pueden ser referidas al personal, referidas a la tecnología, referidas a métodos, dependiendo de cada uno de, o sea, las causas, ustedes las pueden formular y pueden agruparlas por categorías. ¿Okay? Me simplifica el trabajo esta herramienta, ya que uno tiene el problema y va analizando cuáles serían las posibles causas que lo ocasionan y luego determinado puedo hacer, buscar la solución, un poco clasificar las causas y empezar a trabajar en función de eliminar esas causas que ocasionaron el problema. ¿Ok? Aquí ahí van a ver varios ejemplos del diagrama causa-efecto. Por ejemplo, si el problema es que hay accidentes de trabajo, nosotros podemos clasificar las causas como causas referidas al equipo, causas referidas al personal, causas referidas al material y causas referidas a las operaciones. ¿Ok? Eh, para la persona que hizo este diagrama, con respecto al personal, puede haber una falta de supervisión, puede haber un estrés laboral excesivo, puede haber que no usan los equipos de protección y por eso se producen accidentes de trabajo. Con respecto a las operaciones, las personas no tienen motivación, faltan protocolos de seguridad, se usan materiales de baja calidad y se usan materiales corrosivos o tóxicos. Con respecto al equipo, las instalaciones no son las adecuadas y faltan equipos de protección. Cuando yo analizo cada una de esas causas, puedo empezar a tomar acciones para minimizar, por ejemplo, en este caso, el número de accidentes de trabajo que se presentan en una respectiva empresa. Ahora bien, si el problema es un bajo rendimiento estudiantil, yo puedo categorizar las causas relacionadas con profesores, con estudiantes, con los padres, con los contenidos o con la institución. Si quiero estudiar las causas, empiezo a visualizar cuáles serían las causas relacionadas con la institución. Bueno, que hay recursos limitados, que no hay motivación y que hay un poco inversión en equipos de innovación tecnológica y entonces los alumnos no tienen dónde, por ejemplo, ir a realizar sus trabajos.
Si es con respecto al contenido de cada una de las materias, entonces hay demasiado contenido o hay falta de información o los pensum de estudio están obsoletos y por eso hay un bajo rendimiento estudiantil. Con respecto a los padres, existe un problema familiar en casa, es de bajos recursos y falta de dedicación. Los padres no están pendientes de que, por ejemplo, el estudiante haga sus tareas, esté pendiente de su estudio. Si lo veo desde el punto de vista del estudiante, bueno, el estudiante puede tener baja estima, no presta clase, no presta atención a la clase, llega tarde, tiene problemas de aprendizaje. Y si lo veo desde el punto de vista de los profesores, hay causas que pueden ocasionar que el joven tenga bajo rendimiento, como por ejemplo, el profesor no motiva suficiente en la clase, no tiene capacidad pedagógica, tiene poca empatía para impartir las clases o es inexperto. Entonces todo eso hace que el muchacho no se sienta motivado y hay un bajo rendimiento estudiantil. ¿Ok? Aquí van a conseguir dos ejemplos más de lo que es una causa, cómo se realiza un diagrama causa-efecto. ¿Ok? Todo esto es con el fin de que cuando hagan una de las actividades que deben realizar para el módulo, es un diagrama de causa-efecto, entonces tengan suficientes ejemplos para realizarla con éxito. Por ejemplo, en el diagrama que está a mano derecha de su pantalla, está que el problema es un tiempo de espera muy elevado para los usuarios de un banco. Entonces, las categorías son el sistema, las personas, la capacidad de servicio y el método. Entonces, en personas podemos decir que las personas que trabajan en el banco no asisten a las capacitaciones, no existen planes de entrenamiento, no conocen el proceso que se lleva a cabo y por eso lo hacen de manera lenta, ¿verdad? No existe una digitalización que ayude en el proceso. Con respecto a la capacidad de servicio, puede ser que ese banco tenga muchos usuarios y no esté en capacidad de atenderlos a todos, ¿sí? Faltan sucursales y entonces todos se dirigen a un mismo banco, a una misma sucursal. No hay cómo atenderlos, no hay suficientes casos, ¿eh? Entre otros aspectos. En el otro problema que les traigo es un bajo grado de satisfacción de los clientes, o sea, los clientes no están satisfechos. En este caso, eh, las causas son varias, o por lo menos están definidas varias causas, por ejemplo, que el enfoque de gestión que hace la empresa no está centrado en el cliente, que no hay información suficiente, que hay un servicio altamente estandarizado, no personalizan el servicio al cliente, o sea, no toman en cuenta de manera particular cada una de las necesidades que tienen los clientes. Hay proveedores que están muy distantes y por eso no llega a tiempo la materia prima y se atrasa el producto, por ejemplo, ¿sí? Que los precios son más bajos que la competencia, que hay problemas financieros. O sea, lo que les quiero decir con estos ejemplos es que en la medida que se conozca el problema, vamos haciendo las causas. ¿Qué les voy a dar yo? Yo les voy a dar el problema y ustedes van a listar las causas y de acuerdo a ellas les van a poner la categoría. Si las causas que ustedes colocan, dos de ellas son tan relacionadas con el personal, bueno, ponen personal y en las espinas del pescado colocan las dos causas relacionadas con personal. ¿Ok? Si es un problema de sistema, ponen las causas relacionadas con sistema. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que el método de trabajo que deben emplear es ese. Tienen el problema, listan las causas y después las categorizan de acuerdo al factor común que tengan. ¿Ok? Y ese análisis va a permitir después buscarle la solución al problema. Aquí existe otra herramienta que tenemos a la mano, es la hoja de verificación, es una hoja sencilla, que lo que hace es recoger información, recoger y registrar la información. Nos permite recolectar datos con respecto a un proceso y en función de lo que recojamos podemos tomar decisiones
de qué está fallando o cómo debemos actuar o qué debemos mejorar. ¿Ok? Es como una especie, estoy segurísima que lo han utilizado, no tiene una estructura estándar. ¿Por qué? Porque hay algunas hojas de verificación que, por ejemplo, está como esta que les traigo a colación, la actividad, si se hace, si está en progreso o que se efectuó. Hay unas que está la actividad, si se realizó sí, si no se realizó no, y alguna observación. Hay otras donde los parámetros de medición son más largos, dependiendo de las actividades que se vayan a verificar, ¿ok? Por eso les digo que depende de la empresa, pues, sobre todo de los procesos que estamos verificando, ¿ok? Fíjense esta. Esta es totalmente diferente a la anterior. Están algunos parámetros de identificación, en qué fecha hago la verificación. Están verificando un punto de venta, dónde es el punto de venta, a qué hora inicié y a qué hora finalicé. Todo depende de la empresa, ¿ok? Aquí están los ítems que están en estudio, ¿verdad? Y están las variables que ellos toman. Uno quizás es que nunca lo hacen y van aumentando hasta que el 5 es que se efectuó, ¿ok? Y ponen las observaciones. Aquí, por ejemplo, el orden del almacenamiento de alimentos, que es la actividad, previene la contaminación cruzada, se evidencia separación del crudo, cocido, alimentos desinfectados y no desinfectados. No hay alimentos personales o alimentos de uso personal almacenados en la nevera. Entonces dice, procesos se cumplen con oportunidad de mejora para la desinfección de los vegetales, revisando el protocolo de uso químico. Bueno, eso depende del proceso que se esté analizando, ¿sí? Por ejemplo, en este, el hielo se mantiene tapado y limpio en carro, máquina o azafate, con tapa en labor. Para heladería, la cuchara no genera contaminación. El número 5, proceso que se cumple correctamente. ¿Ok? Entonces ahí va verificando y poniendo su observación. ¿Ok? Es muy simple, depende de la empresa. Aquí estamos hablando de una hoja de verificación. Los ítems se hacen en el departamento contable. Los ítems, los puntos importantes que voy a diagnosticar, hago el chequeo y hago la observación. ¿Ok? Es importante que cuando ustedes hagan la hoja de verificación que se les pide, coloquen en qué empresa lo están haciendo y coloquen, bueno, en la hoja de verificación con las observaciones y con el desarrollo que ustedes lleven a cabo. Los gráficos de control los vimos en una primera oportunidad, referidos a que son gráficos que me permiten medir el grado de variabilidad de un proceso, si el proceso está en control o no, que tiene tres partes, que son el límite central, los límites superior e inferior, en donde se va moviendo el proceso. Y dependiendo de los puntos que estén por fuera de esos límites de control, yo analizo qué pudo haber pasado en ese momento, ¿sí? Eh, un estudio que se hace a lo largo del tiempo y ya ustedes me indicaron que hay diferentes tipos de gráficos de control, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay ejemplos de ellos que son, por ejemplo, aquí en se está estudiando el proceso de porcentaje de errores por lote. Aquí está un número que indica la fracción defectuosa y el lote, que es el número de lotes que se han estudiado. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, en el lote número 3 y número 4 está sobre el límite inferior, o sea que estaba casi a punto de salirse de control. Sin embargo, el número 12, el porcentaje de error fue mayor, no es un porcentaje de error que se salió de los límites establecidos y entonces esto me permite estudiar qué pasó cuando se realizó el lote número 12, ver si hubo algún problema con la maquinaria, si hubo algún problema con la materia prima y voy analizando dependiendo de lo que me genere el gráfico de control, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de gráficos de control, que es la presencia de CO2 en gas, obviamente existen los límites correctos, pero si ustedes ven, hay puntos donde se estudió en el mes de septiembre, donde los puntos se salieron. El día 6 se salió del límite de control
el día 10, 11 y 12 también. Entonces, eso me permite saber qué pasó ese día cuando se, se generó el gas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el componente CO2 este, subió? ¿Por qué no está dentro de los límites establecidos por seguridad? Y entonces ahí puedo ver qué pasó y solucionar el problema. ¿Ok? Ok, ahora viene el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Se hace representando cada uno de los pasos que forma parte del proceso, donde inicia, donde termina, y para hacerlo hay una serie de elementos que ayudan a dibujarlo. Por ejemplo, el rectángulo indica la actividad que se hace, el rombo indica cuando hay que tomar una decisión, ¿verdad? Cuando dentro del proceso hay una inspección, se coloca un círculo y así sucesivamente. Con la ayuda de esos elementos se va realizando el diagrama de flujo. ¿Ok? En el caso de la actividad que deben hacer, yo les doy las actividades y ustedes lo que tienen que hacer es dibujar el diagrama de flujo. ¿Ok? Aquí les traje varios ejemplos que, en líneas generales, cómo se realiza un diagrama de flujo en 5 pasos. Primero se define el alcance del proyecto o el alcance del problema, o sea, cuál es el problema. Se identifica cada una de las tareas que se hacen de manera cronológica, o sea, la que se hace primero, la que se hace después. Se organizan las tareas por tipo y símbolo, o sea, si es una decisión uso el rombo, si es una actividad uso el rectángulo, ¿ok? Dibujo el diagrama de flujo y, bueno, obviamente lo estudio y lo perfecciono, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ir a ver este que es simple, porque podemos hacer un diagrama de flujo de cualquier proceso, pero vamos a hacer este que es simple. Este es el diagrama de flujo de cuando alguien va para la escuela, ¿ok? De acuerdo a lo que se solicita o a partir de qué momento del proceso yo quiero estudiar, es el inicio y el final. En este caso, él inicia cuando duerme y pone el despertador. Dormir y poner el despertador es una actividad. Ahora bien, una pregunta. Si se levanta temprano, hay dos respuestas. Si se levanta temprano, sí. Se levanta temprano, da chance de que se bañe, se vista, desayune y prepare el morral y los cuadernos. Si se levanta, si no se levanta temprano, o sea, si se levanta tarde, no le da tiempo de mucho, solamente se viste y desayuna rápido. Se va al colegio, ¿verdad? Si hay tiempo, o sea, va para el colegio. Si hay tiempo, entonces él se va caminando tranquilamente. Pero si no hay tiempo, entonces, esta es una exageración, pero si no hay tiempo, debe correr o tratar de buscar el autobús o el taxi. Si va caminando, llega al colegio, pero si va corriendo, llega también al colegio. La finalización del proceso es que llega al colegio y fin. Fíjense que todo llega al fin, no puede quedar abierto, ¿ok? O todo llega a un lugar, perfecto, como el esqueleto central del diagrama de flujo. Vamos a ver otro vamos a ver este. Este es el diagrama de flujo, tiene que ver con que hay una empresa y hay que cambiar un producto. Entonces se solicita el cambio del producto y viene una pregunta. ¿El producto está disponible? Si está disponible, se busca el modelo en el almacén, se realiza el cambio al cliente y termina el proceso. Si el producto que se debe cambiar no está en el inventario, entonces es no y se pide a otra sucursal y termina el proceso. ¿Ok? En el caso que yo les coloqué, yo les doy las actividades, ¿verdad? Y ustedes las deben organizar de manera tal de que y utilizan los elementos que están disponibles para los diagramas de flujo. Hay una manera de hacer los diagramas de flujo eh, así como les digo, en flujo vertical o colocando arriba quién realiza la actividad. Y entonces, de acuerdo a quién realiza la actividad, usan los elementos y van conectando. En el caso del que les coloqué, es mejor hacerlo así.
es una sugerencia. Colocan quién realiza la actividad para que les sea más fácil realizarla. ¿Ok? Tiene muy pocas actividades por plasmar en el diagrama. ¿Ok? Ahí los pueden observar con mayor claridad para que tengan una idea. Otra herramienta que usamos es la histograma, que es un gráfico, lo deben haber usado ustedes en estadística. Me muestra la distribución de frecuencia de los datos que yo estoy estudiando y de acuerdo a eso, pues yo veo cómo se comportan los datos de acuerdo a lo que tuvo mayor frecuencia durante el periodo de tiempo que estoy estudiando. ¿Ok? El diagrama de Pareto está relacionado con las causas que generan una situación. Es un tipo de gráfico de barra también, pero los resultados se organizan de mayor a menor para ver el comportamiento, ¿sí? Y parte del hecho de que dice que el 20% de las causas genera el 80% de las consecuencias, ¿ok? Hay lo que llaman el diagrama de dispersión. Yo lo que quiero con esta clase es que sepan que existen los diagramas y que tengan claro cuál es el objetivo de cada uno de ellos, ¿ok? Y me voy a detener en los que yo quiero que estén claros que son hasta ahora el causa-efecto, el diagrama de flujo, la hoja de verificación, ¿ok? Que son los que van a hacer en la actividad. El diagrama de dispersión me presenta la relación que existe entre dos variables. Por ejemplo, yo hago un diagrama de un eje de coordenadas y en cada eje pongo una variable de las que estoy estudiando y las grafico. Entonces puedo ver, por ejemplo, el comportamiento que hay entre el número de carros vendidos y la cantidad de dinero que cuesta, el número de trabajadores construyendo un galpón y el tiempo que hay de construcción, el tiempo de estudio y las notas que se obtuvieron en cierta asignatura. Entonces, cuando yo hago el gráfico, veo qué relación hay entre esas dos variables. ¿Okay? Aquí hay unos anexos con respecto al diagrama causa-efecto. Esta es una hoja de verificación mucho más compleja, ¿verdad? Pero hoja de verificación al fin. Y aquí hay cómo se presenta un mismo diagrama en forma vertical y aquí está especificado por las personas que realizan la actividad. Así es como me parece mejor que hagan la actividad en casa para que entiendan, o sea, para que les sea más fácil realizarla, ¿ok? Si la entendieron de otra manera, o sea, si la entienden haciéndola así, no hay problema, pero creo que les va a resultar más llevadero hacerlo de esta manera, ¿ok? Ahora bien, todo esto que hemos mencionado son herramientas que nos permiten detectar problemas, buscarle solución. Y al buscarle solución se supone que vamos a generar bienes y servicios con mayor calidad. ¿Ok? Otras herramientas que nosotros tenemos a la mano son los llamados indicadores de gestión. ¿Ok? ¿Qué son los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión, según Rodríguez y Gómez, que me pareció interesante, esta definición es una expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una empresa o departamento cuya magnitud se compara con un nivel de referencia. ¿Ok? Es, es como él nos está señalando la desviación para nosotros poder tomar acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Cuando hablamos de un indicador, es una razón, es una división entre A y B, o sea, una unidad A y una unidad B. Cuando hablamos de índice, es el valor que se da a la expresión, o sea, el valor que le damos al indicador al introducir datos. ¿Ok? Me genera un índice, un número, y analizando ese número puedo llegar a buscar las acciones correctivas a las que hubiera lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los indicadores de gestión? Pues los indicadores de gestión son fundamentalmente información, ¿verdad? Que agregan valor, no solo datos.
es por ello que cada uno de los indicadores de gestión deben ser exactos, deben tener una forma, deben, o sea, deben relacionarse con alguna frecuencia, debe haber un tiempo, deben ser oportunos, deben ser íntegros, de manera tal de que uno pueda tomar de ese valor que ellos generan una información útil. ¿Ok? Entonces, los indicadores no son fines, son los medios para lograr esos fines. O sea, me dan información para que yo actúe en consecuencia. ¿Ok? Es una guía que tienen las organizaciones para poder lograr sus metas y sus objetivos. De repente en este momento me van a decir, pero bueno, ¿qué será ese indicador? Bueno, vamos a hablar un poquito de los parámetros, de cómo debe ser ese indicador y ahorita con un ejemplo se van a dar cuenta de que lo han usado ustedes en su vida cotidiana, eh, pero que bueno, de repente no sabían que eran indicadores de gestión. Entonces, los indicadores de gestión tienen que tener una composición, o sea, deben tener un nombre, deben tener una forma de calcularse, deben haber unidades y debe haber glosarios, o sea, hay indicadores de diferentes, para diferentes áreas. ¿Ok? Su naturaleza, bueno, hay indicadores que son de eficacia, son de eficiencia, son de productividad, son de calidad, son de rentabilidad. Ahí, de acuerdo a su vigencia, se pueden catalogar entre de temporales y permanentes, ¿verdad? Me debe, según el nivel de generación, se refiere al nivel de la organización que recoge la información y hace uso de ese indicador. El nivel de utilización se refiere al nivel de la organización que utiliza el indicador para tomar decisiones. ¿Ok? Y el valor agregado se refiere a que la calidad y oportunidad de esas decisiones que se toman en cuenta a partir de la información que ese indicador me brinda. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esto, la clasificación general de los indicadores son: existen indicadores de rentabilidad que me permiten saber la capacidad que tiene una empresa de retornar el capital que utilizó en un principio. Esta rentabilidad se puede manifestar como productividad y apalancamiento. O sea, hay indicadores de productividad que me permiten ver la relación entre bienes y servicios, o sea, los bienes y servicios que se produjeron usando materiales, energía y trabajo, o sea, recursos. Y hay otros indicadores de lo que llaman apalancamiento, que son las deudas entre el capital que usé, que utilicé para eso. Los de productividad hay de eficacia, hay de eficiencia, hay de efectividad y hay de calidad. Es decir, me permiten medir qué tan eficaz es algún proceso, qué tan eficiente fue, qué tan efectivo es y qué nivel de calidad me están brindando para que yo tome acciones en eso. ¿Ok? Entonces, aquí están los famosos indicadores de gestión. Por ejemplo, hay un indicador de gestión que se llama eficacia mensual en ventas. Eso quiere decir que para yo hacerlo, porque acuérdense que los indicadores son una razón, una división y se multiplican por 100 para que cuando dé el resultado se pueda interpretar mejor y pueda cuantificarse mejor. Entonces, si yo quiero saber cuál fue mi eficacia mensual en ventas, debo dividir el número de clientes que me compraron entre el número de clientes que visitaron mi empresa por 100. Si ese resultado me da, por ejemplo, de un 83%, quiere decir que por decir, de 83 de los 100 clientes que me visitaron, 83 clientes me compraron. O sea que es un índice que me demuestra que estoy siendo muy eficaz en mis ventas, mensualmente, que es el tiempo en que estoy estoy midiendo ese indicador. ¿Ok? Ahora bien,
Hay un indicador, por ejemplo, que se llama nivel de aprobación de pruebas, ¿verdad? Ese nivel resulta de yo dividir el número de estudiantes que aprobaron entre el número de estudiantes que presentaron la prueba. Por 100, ya les indico, para que yo pueda analizar mejor el resultado. Si ese resultado me da, yo le pregunto a un profesor cuál fue el nivel de aprobación en tu materia, en la prueba final, y él me dice del 30%, quiere decir que es muy bajo, ¿verdad? Quiere decir que solo el 30% del total que participaron en la prueba aprobaron. ¿Ok? Entonces eso me da una medida a mí de que bueno, pueden haber muchas causas. Puede ser que no estudiaron, puede ser que la información del profesor no llegó, ¿ok? Que el examen estaba mal confeccionado, mal armado, ¿sí? Pueden haber muchas causas. Entonces yo veo ese resultado y analizo qué puede haber pasado y busco la solución al respecto. ¿Ok? Por ejemplo, eficiencia de visitas. ¿Ok? Entonces, yo le doy el trabajo a un vendedor dentro de las funciones de un vendedor está el número de visitas que le hace el cliente. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo que ese indicador de eficiencia de visitas me da que fue un 50%, entonces quiere decir que ese vendedor de todas las visitas que tuvo planificadas, solo hizo la mitad, solo hizo un 50% de ellas. Entonces, bueno, analizo qué pasó. ¿Ok? Una mala planificación, no hizo una buena zonificación del espacio geográfico que él tenía que visitar y por eso no le rindió el tiempo. Bueno, ahí viene el análisis, ¿ok? Cumplimiento en despachos. Entonces, si ese cumplimiento en despachos me da que fue de un 70%, está bien. ¿Por qué? Porque de 100 despachos que yo programé, logré hacer 70. ¿Ok? Claro, está bien. Sin embargo, yo analizo el por qué no fue el 100%. ¿Ok? Para eso es que esos indicadores me sirven. Y por supuesto, tengo que saber qué variables voy a dividir, ¿verdad? Hay indicadores que son más complejos que esto que les estoy presentando, que el, este, el numerador, o sea, la parte de arriba de la división, consiste no solo en el número de estudiantes, sino que hay otras variables que se multiplican, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que quiero ahorita, o lo que quiero con esta clase, es que ustedes sepan que existen indicadores de gestión que son de fácil elaboración como estos, que me dan muchísima información y que me permiten llegar a solucionar los posibles inconvenientes que están haciendo que esos índices me den muy bajos, ¿sí? De acuerdo a lo que esté estudiando. Por ejemplo, en que dice rendimiento de costo, bueno, está muy relacionado con el área con el área contable, ¿verdad? Entonces, aquí estoy relacionando el costo que yo presupuesté entre el costo real del trabajo. Entonces ahí me doy cuenta si realmente yo hice un buen uso de ese, o sea, a ver, hice un buen cálculo de ese presupuesto. Puse el presupuesto que me iba a salir, no sé, en una cantidad y resulta que me salió en otra mucho más alta. Entonces ese índice me está dando, me está indicando que gasté más de lo que se tenía programado. ¿Ok? Entonces, esa es la intención de, de que conozcan los índices o los indicadores de gestión. En la tarea van a hacer un diagrama de flujo, van a hacer una hoja de verificación, inclusive creo que van a hacer una tormenta de ideas. Muy sencillas, muy prácticas, ¿verdad? Y también van a analizar, van a presentarme, creo que son 6 indicadores, y también yo les coloco el resultado del indicador y ustedes me dicen qué significa. Algo así como lo que estamos haciendo ahorita.
¿sí? Este, el- algo así como obtuvimos una inscripción de alumnos de nuevo ingreso de un estipulado, por ejemplo, en un 40%. Entonces ustedes me dirán, entonces podemos asumir que de 100 personas que visitaron una institución educativa, solo el 40% se inscribió, solo 40 lograron captar las bondades de esa institución educativa y se inscribieron. ¿Ok? O al revés, obtuvimos un aumento con respecto al semestre pasado, aumentamos la matrícula en un 80%. Entonces, ¿qué me significa eso? Que no solo lo van a analizar en función del número, sino que si es una relación comparada como esta, obtuvimos un 80% en relación al semestre anterior de estudiantes de nuevo ingreso, que me indica a mí que el trabajo que se hizo de publicidad, de presentar la institución y de presentar las bondades y las carreras y el tiempo de duración de las carreras y toda la cosa, surtió efecto porque logré un 80%, ¿sí? De 100 personas, 80 están conmigo en esa institución. Entonces, es básicamente ver que de manera sencilla yo puedo lograr ir mejorando aspectos de los procesos que presentan dificultades y que tengo las herramientas, porque la idea de esto es que ustedes estén conscientes de que existen herramientas para analizar los problemas, ¿verdad? Y el hecho de conocerlas les da a ustedes una ventaja. Les presentan un problema y entonces ustedes pueden decir, bueno, este problema yo puedo hacer un diagrama causa-efecto y en función de lo que me dé el diagrama, podemos ir buscando soluciones, algo así. O simplemente hay un proceso donde ustedes lo quieren verificar, pero no se hace, entonces tú levantas un formato, una hoja de verificación que te permite ir verificando, ir chequeando e ir resolucionando problemas o viendo que falta, o viendo que está en exceso. Bueno, todo el análisis que tú puedes hacer, tomando en cuenta todas las herramientas que tienes a la mano. ¿Ok? Bueno, eh, en este punto vamos a entonces hablar de la tarea. Ya les avancé un poco lo que van a hacer en la tarea. Cualquier duda e inquietud que tengan pueden comunicarse conmigo. Y por supuesto que estoy clara en que ustedes deben entregar la tarea el 12, que es el domingo, y yo estoy dando la clase hoy viernes, ¿sí? Sin embargo, para mayor facilidad de ustedes, yo voy a subir esta lámina hoy en la tarde, después que me retire de la universidad, para que puedan ver con calmita los ejemplos, ¿ok? Y si alguno tiene algún inconveniente, porque no solo es que yo estoy haciendo la clase hoy 10, sino que, por ejemplo, hay fallas de luz, tienen algún inconveniente, no duden en comunicarse conmigo. Yo con mucho gusto les doy un día más para que puedan cumplir con la actividad. Mi intención es que aprendan y que puedan cumplir con las actividades, porque no solo es formarlos como licenciados, que tengan conocimiento y se defiendan, sino que también, pues, obviamente, formarlos en la parte de puntualidad, de responsabilidad, de organización. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias por su atención y estamos en contacto para cualquier duda, inquietud, algo que me quieran manifestar. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana.